Bueno, fíjate que esa pregunta es una pregunta que me vengo haciendo desde hace siglos, ¿no? Que nunca logro terminar de concretar, porque definir quién es uno es sumamente complicado, ¿no? Yo en todo caso prefiero decir qué quiero ser, ¿no? O qué he pretendido ser, que yo no sé si lo he conseguido, en algunos casos sí, en otros ando a medias, pero lo que puedo decir es que siempre lo que me ha acompañado es la voluntad de escribir, ¿verdad? Ni siquiera de ser poeta o ser novelista o ser periodista, ¿verdad? Sino contar, ¿no? O sea, que yo entiendo de que la literatura te da esa gran oportunidad y como ya decía en alguna entrevista a Sergio Ramírez, en la narrativa, por ejemplo, la novela, es ese gran espacio donde te permite, pues, mentir, ¿no? O sea, y antes yo mencionaba a Oscar Wilde, Wilde decía que estaba dispuesto a creerte una mentira siempre que fuera fantástica y que fuera realmente potente, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, digamos que, ¿quién soy, no? Bueno, yo soy hijo provengo de una familia de no intelectuales, es decir, en mi casa mi padre era un funcionario, pero sí circulaban los libros, así que había interés ¿cómo se llama?, la lectura, pero no lo vivíamos en el sentido de lo intelectual, propiamente dicho, sino de la curiosidad, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, fui una persona muy curiosa, ¿no? Y eso me llevó como inquietud, a descubrir esos primeros poemas que me encontré en los dominicales, ¿verdad? En la prensa gráfica, el entonces latino, ¿verdad? Que hoy es el colatino, que dedicaban, igual que el diario de hoy y otros El Mundo y todo esto, dedicaban a veces algunas páginas para publicar poesía, ¿no? Entonces yo lo que hacía, como en El Salvador en aquella época, al menos no tenía yo acceso digamos, a la literatura, a los libros, y cuando ya tuve algún acceso también me di cuenta que no es que hubiera mucho, ¿verdad? Es decir, las librerías eran muy pobres, y por eso es que yo leí prácticamente clásicos, pero no porque, no por esa idea de leer a los clásicos, sino porque los escritores contemporáneos, los escritores modernos, salvo excepciones como podían ser los del PUN latinoamericano, que sí se publicaban, o por lo menos los libros llegaban, ¿no? Entonces, pues tú podías leer a Cervantes, podías leer a Quevedo, ¿no? Pero sin embargo no podías leer, o difícilmente podías leer no, prácticamente no podías leer a Kerouac, no podías leer a Ginsberg, eh, y estos autores que ya después sí que tuve la oportunidad, me interesé mucho por ellos, y los he leído, digamos, y los he estudiado también, ¿no? Pero en aquella primera etapa de mi vida, digamos, francamente yo me encontraba con la inquietud en las manos, pero sin la posibilidad de ese acceso. Así es que lo que yo hacía era recortar. Recuerdo algunos de esos poemas que me gustaban, ¿no? Y que él me compré un cuaderno, recuerdo que lo anduve muchos años, incluso cuando ya salí de El Salvador, estuve aquí en Europa, yo conservaba ese cuaderno lleno de esos recortes, ¿verdad? De poetas que después se fueron consolidando ya como poetas importantes de nuestra literatura, ¿no? Pero que en aquel momento yo no sabía la dimensión de ellos, sino que simplemente los recortaba, me gustaban y los iba pegando, ¿no? Y de alguna manera lo que quise cuando ya tuve ese incentivo o esa inquietud también, ¿verdad? De escribir, de manifestar lo que yo sentía, entonces para mí eran modelos, ¿no? Eran modelos eh, que yo buscaba en ellos alguna línea digamos, de inspiración también, ¿no? De lo que se decía. Y entonces, realmente decir quién soy, yo diría que soy más bien producto de mis inquietudes, ¿no? ¿Verdad? Y entre esas inquietudes, pues está la música, a mí es una también digamos, de las cosas que alimentan mi espíritu, el cine, y en la literatura, pues yo te leo novela, te leo poesía, te leo teatro, me gusta el ensayo, me gusta leer las biografías, la historia, y no voy a ser pretencioso decir que hasta leo
libros de cocina, porque es mentira, ¿verdad? Pero digamos que prácticamente todo aquello a lo cual pues yo he podido tener acceso cuando llego a Barcelona, por ejemplo, vengo a la capital editorial, ¿no? ¿Verdad? Y descubro el mundo de las librerías. Aquello que yo no tenía en mi adolescencia, aquí ya no hallabas ni dónde meterte porque hay tantas librerías, hay tantas, digamos, ofertas, ¿verdad? Solamente a nivel de edición aquí se publican aproximadamente 70,000 títulos al año, ¿no? Imagínate, uno no, yo a veces cuando veo la librería que he logrado reunir en todos estos años, eh, me da cierta tristeza saber que no voy a tener el tiempo material, ¿verdad? Ya de leer muchos de esos libros que me hubieran gustado y que los he ido, pero alguien algún día los leerá y yo creo que esa es la parte, digamos, digamos, en cuanto a la parte de lo que me siento, ¿verdad? Yo fundamentalmente me siento poeta, ¿verdad? Independientemente porque eso de la fama, el reconocimiento, son cosas que a mí no me preocupan, sinceramente, ¿no? A mí lo que me interesa es sentarme a la mesa cuando deseo escribir algo y más que escritor me considero lector, ¿verdad? Entonces, ese es Carlos Ernesto García de alguna manera, ¿no? En cuanto a esa faceta, ¿no? Yo he cultivado fundamentalmente la poesía testimonial, pero también la poesía amorosa y la poesía de viaje, ¿no? En cuanto a la poesía testimonial, para mí es fundamental, pues porque yo siempre me he considerado, igual que lo son otros miles de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses, de guatemaltecos, pues un superviviente, ¿verdad? Entonces, yo no salí de El Salvador en 1980 por otro motivo que no fuera el político propiamente dicho, ¿no? Fue el año del gran éxodo, ¿verdad? O sea, ya estábamos en los albores de lo que iba a ser aquella confrontación entre movimientos guerrilleros y el ejército como aparato colectivo del Estado y de todo lo que ya conocemos de la historia de El Salvador, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante cuando comienzo a escribir, rescatar aquellas vivencias, ¿no? Y, e intentar hacer una especie de gran retablo, ¿no? De la violencia que me tocó vivir a mí, pero que también le tocó vivir a cientos de miles de salvadoreños, ¿no? Hay un poema, por ejemplo, que es Yo no tengo casa, que ese poema de alguna manera ha llegado a convertirse en lo que yo denomino como una especie de barco insignia y que sobre todo tiene la característica, más que la virtud, diría la característica, de que se pueden o se han identificado con ese poema quienes han vivido situaciones de pérdida, ¿no? Porque cuando yo hablo de la casa, estoy hablando del país, estoy hablando de los amigos, estoy hablando de las familias, estamos hablando de lo que dejaste de ver y ya no vas a volver a ver y no vas a poderlo reconstruir aunque regreses. De hecho, yo he vuelto a El Salvador y el país que dejé, porque yo cuando salgo tengo 20 años, ¿no? Y vuelvo 17 años más tarde, ¿no? Entonces no encuentro, ni tan siquiera reconocía la ciudad de San Martín, que es donde yo viví prácticamente la mayor parte de mi vida en El Salvador, ¿no? No reconocía las calles, no reconocía muchas casas, los espacios donde jugaba de niño, los amigos, si no se habían muerto, habían desaparecido, si habían ido fuera del país o fuera de la ciudad, es decir, y habían rostros nuevos, es decir, además yo dejo una población de casi 30,000 habitantes y me encuentro con una población de más de 90,000 salvadoreños, pues en San Martín, ¿no? Y yo recuerdo haberme plantado delante de la casa a la que dedico ese poema, que era nuestra casa, donde llegaron los escuadrones de la muerte, y dio la casualidad que ese día que yo llegué había una fiesta, ¿verdad? Parecía un cumpleaños, ¿no? Y me dijeron que ahí vivía un médico ahora, y yo decía, ¿y este médico
sabrá la tragedia que hubo en esta casa, ¿no? Alguien le habrá contado, porque yo, al menos, a mí me costaría vivir en una casa donde ha pasado algo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces te das cuenta que la casa no solamente es el país, sino que es digamos, es toda esa tragedia, ¿no? ¿Verdad? Es que te robaron también años. Es verdad que el exilio me ha dado cosas que no me esperaba y que son cosas que no voy a negar que han sido fantásticas, ¿no? ¿Verdad? Pero habría que ver qué es lo que has perdido también, ¿no? Y ponerlo en la balanza y ver si eso compensa, ¿no? Y luego en la poesía de viaje, eh, pues la verdad es que yo intento que como llevarme parte del espíritu de lo que esa ciudad me dice cuando voy. No siempre que voy a una ciudad escribo un poema sobre esa ciudad tampoco, ¿no? Pero sí han habido momentos que me han impactado, ¿no? ¿Verdad? O de repente vivido o he conocido sobre algo que pasó ahí y me inspira lo suficiente como para escribir ese poema de viaje, ¿verdad? Pues yo lo hago, ¿no? ¿Verdad? Y en cuanto a la poesía amorosa, la verdad es que es una poesía, digamos, en la que también rescato muchos momentos de la infancia, ¿no? Por ejemplo, de los primeros amores, ¿no? O sea, la escuela, por ejemplo, cuando tenés 7 años y te ves a una niña, ¿no? Que te gusta. A mí me pasó, por ejemplo, tuve la suerte de volver a, como digo, a San Martín, ¿verdad? Y entonces me invitaron a leer en la escuela donde yo estudié, la primaria, ¿no? Y vieron qué emocionante fue llegar y ver aquella misma escuelita, ¿verdad? ¿No? Y los rostros de aquellos niños, porque es primaria, ¿verdad? Los rostros de aquellos niños habían transcurrido más de 40 años, pero seguían siendo los mismos rostros, ¿verdad? La misma, yo sentía, me llegué a sentir incluso nuevamente pequeñito, ¿verdad? Y entonces yo pedí permiso para leerles un poema que tenía que ver con el primer beso, ¿verdad? Entonces yo les pregunté a los niños si ellos sabían lo que era un beso, ¿no? Y entonces tuvo una situación ahí de emoción, ¿verdad? De miraditas, ¿no? Y entonces yo les señalé dónde, a la edad de los 7 años, a dónde yo me había dado mi primer beso en esa escuela, ¿no? Entonces los niños empezaron a reír, empezaron a mirarse entre ellos, ¿verdad? Como buscándose también. Y dije, es que la emoción de la infancia sigue estando aquí, ¿verdad? Y seguimos siendo los mismos niños, ¿no? Así que esas son como las tres vertientes, ¿no? Bueno, ahora leeré este poema que se titula Prohibido Amor. El neón golpea un cuerpo desnudo que armonioso gira alrededor de una barra. Lascivas las miradas la persiguen, queriéndola alcanzar y devorarla. Corren el ron y la cerveza. Suenan Luis Miguel y Ricky Martin. El higuero y la bailarina se inunda en dólares. Ella sonríe y piensa en la leche de sus hijos, en el alquiler que no ha pagado, en que ya es muy tarde, en que tiene sueño. En los 90, ¿verdad? Pasados los 90 incluso, me proponen, perdón, la idea de escribir una biografía, ¿no? ¿Verdad? Pero yo tengo 30 años y digo, puchica, con 30 años me sentía aún joven, ¿no? Como para hacer una biografía precoz, digamos, ¿no? ¿Verdad? La manera de Stuchenko, ¿no? Pero yo no soy Stuchenko, yo tampoco tengo esa capacidad de escribir como él. Por lo tanto, eh, declino la invitación, pero cuando cumplí 50 años, yo dije, bueno, sí que me gustaría escribir algo, ¿no? Y a ver si tiene sentido lo que yo digo. Y entonces, cada mañana escribía un pequeño relato, pues una pequeña anécdota, ¿no? Porque lo escribía en el tono de anécdotas. Y dije, a ver cuántas salen, ¿no? Y cuando me viene a la vuelta de un año y algo, tenía más de 70 anécdotas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces se las mostré a un amigo que es escritor, que joven además, y le dije, mira, yo tengo este montón de pequeños textos, me gustaría que le echaras una mirada, que miras qué pensás. Entonces me dijo, mira, Carlos,
yo creo, me dice, que lo que tendrías que hacer es que en lugar de rescatar unas 10 anécdotas de estas, y ahí donde tú has escrito medio folio, ver hasta dónde aguanta la historia escribiendo más, ¿verdad? A partir de eso, como una semilla, a ver si es capaz de germinar y dar sus frutos, ¿no? Y me di cuenta que esas pequeñas anécdotas, ¿verdad? De medio folio, de repente se convirtieron en 37 páginas, 40 y tantas páginas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, me desenfrené también, porque tampoco hay que ser así, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que sí es cierto que me di cuenta que esos relatos eran los que tenían posiblemente más posibilidades, ¿no? Entonces, tengo como entonces, algunos que son relatos, otros cuentos, ¿verdad? Como siempre sabes que está esa discusión de cuento-relato, ¿no? Que para mí son relatos, ¿no? Pero después ya me animé y comencé a darle forma a una novela, ¿no? Y esta novela viene, digamos, más que todo porque, fíjate que yo no conocí a mis abuelos, ¿verdad? Bueno, conocí personalmente a mi abuelo, pero digamos, yo sé que uno, por ejemplo, era de ascendencia alemana, ¿no? ¿Verdad? Hebrea, alemana, otro de ascendencia mexicana, vasco-mexicana, ¿verdad? Entonces, pero como no los conocí, pero siempre escuché hablar alguna cosa, muy poco, dije, bueno, yo me lo voy a inventar, ¿verdad? Me voy a inventar a estos abuelos, me voy a inventar a su familia, a sus descendientes y tal. Y fíjate que de esa manera es como yo he ido ya construyendo esa narrativa, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que soy un campesino urbanizado, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque soy muy urbanita, ¿no? Tuve la oportunidad en vacaciones, especialmente, pues de convivir con mi familia más campesina, ¿no? ¿Verdad? Que eran pequeños agricultores, pero para mí es un periodo casi, digamos, bucólico, ¿no? Cuando lo recuerdo, ¿por qué? Porque eran los caballos, era el café, eran esas noches de guitarreadas, eran mis abuelas rezando en frente de un santo ahí, ¿verdad? Un pequeño altar que tenían en la casa, ellos vivían en comunidad, ahí solo vivía la familia, levantarte a las 4 de la mañana, irte a bañar al ojo de agua con el agua bien fría, ¿no? Este, y aprender otra cosa, pues lo que eran los valores para ellos como campesinos, porque, digamos, yo aprendo a disparar a la edad de los 10 años, ¿no? Porque un tío abuelo me dijo, un hombre me dice, las dos cosas básicas que tiene que tener es saber montar a caballo y disparar, fíjate, ¿no? Y en eso ando metido en este momento, ¿verdad? En la idea de darle salida a esa novela, por supuesto, eh, digamos, el hecho de haber escrito esas 70 pequeñas anécdotas, por un lado me ha permitido descargar en ellas lo más autobiográfico, ¿verdad? ¿No? Y entonces ahora tengo el reto de crear, pues, ficción, ¿no? ¿Verdad? En base a la experiencia, por supuesto, en base a las cosas que he conocido, pero en fin, y el clima es El Salvador, ¿no? ¿Verdad? Que yo me remonto incluso en algunos momentos hasta principios del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Paso por todo el periodo de los años de, de mitad del siglo XX. Por supuesto voy a rescatar algunas cosas de la década del 70, yo creo que por ahí más o menos va a llegar, ¿no? No me gusta dar muchas claves, pero la verdad es que es lo que voy haciendo, ¿no?